Y ahora me voy a presentar de nuevo, voy a recibirlo de nuevo, como hacemos habitualmente, porque estamos en otro ámbito. Estamos en otro ámbito porque la conversación va a ir por otros carriles. Así que recibo de nuevo al filósofo, al ensayista, al poeta, mi amigo Santiago Kovadlov en el Café La República. Hola Santiago, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, como bien decís, otros circuitos y un mismo propósito. Eso. ¿No es cierto? Llevar adelante esta tertulia que todos los domingos nos invita a considerar lo que hemos escuchado y lo que podemos proponerles a nuestros oyentes en términos de lecturas y también de reflexión nacida del diálogo. Vos sabés que ante todo creo que me vas te vas a identificar con lo que voy a decir, y es que creo que es útil y es adecuado que nosotros expresemos gratitud hacia los oyentes que se comunican con nuestro programa. Claro. Para manifestar sus puntos de vista, su simpatía por la iniciativa que llevamos adelante con Haciendo Pie. Y hoy quería destacar a uno de esos oyentes, a Pablo Semadeni, Semadeni, historiador y escritor, que nos ha hecho llegar su último libro, Aventuras del último flaneur, de Editorial El Mirador, un libro de crónicas exquisitas sobre Buenos Aires, ciudad a la que él dedica este libro. Son crónicas aguafuertes, ensayos en verdad muy personales, de un hombre que recorre nuestra ciudad y la va leyendo, como él mismo dice, la va leyendo en su historia, en sus costumbres, en sus barrios y en la especificidad de sus barrios. Pablo Semadeni, oyente de Haciendo Pie y autor de Aventuras del último flaneur, nos ha regalado entonces su gratitud por lo que llevamos adelante con Haciendo Pie. Bueno, y te digo que Pablo, agradecidísimos a Pablo, por supuesto, y te agrego, Santiago, que estamos recibiendo un montón de mensajes para escribirnos como hace habitualmente. Tenemos un oyente, Patricia de Ramallo, que es fiel, concurrente a estas citas, así que y hay muchísimas, nos da mucho placer saber que están ahí. Exactamente, porque la finalidad de Haciendo Pie es compartir las preguntas, compartir los intentos de esclarecimiento que llevamos adelante. Y hoy, en ese sentido, también creo yo que vale la pena recordar los enlaces, los parentescos que se pueden advertir entre tu editorial y nuestros dos entrevistados, Sebastián Blutra por un lado, Miguel Espeche inicialmente, porque efectivamente creo yo que vos en tu editorial de hoy llamás la atención sobre algo muy importante. En los años tan duros que acabamos de pasar, en los cuales combatíamos para lograr un afianzamiento de la democracia republicana en contra del nacional populismo, como bien lo llamamos en tu editorial, se abroquelaron todos aquellos que, como nosotros, creíamos que era indispensable defender el orden constitucional, la república, de estos avallazamientos que han terminado en la catástrofe sembrada por el populismo, por la demagogia de una presunta izquierda que, en términos conceptuales, estaba más cerca de la rigidez ideológica que del diálogo y del espíritu crítico. Y el hecho de que ahora se haya producido, marcabas vos en tu editorial, un cambio de gobierno que permite que esas fuerzas, sectores, puntos de vista diversos que coincidían en la necesidad de combatir el autoritarismo y la autocracia, hoy en día parecen a veces evidenciar una nueva grieta, que es la que se establece entre los defensores del republicanismo y la democracia, porque unos se muestran más incondicionales acríticamente del actual gobierno y otros intentan conciliar la defensa de la legitimidad de este gobierno y del deseo de que a este gobierno le vaya bien con la
necesaria subsistencia del espíritu crítico que le señale al gobierno sus excesos y le permita, si los escucha, inscribirse en un orden dialógico que a veces desde el pensamiento autoritario, que también prepondera en quienes hoy ejercen el poder porque no toleran las diferencias, se hagan evidentes y podamos inscribir la solidaridad a la gestión republicana con la demanda de mayor y mayor transparencia y de mayor tolerancia y de mayor espíritu de diálogo. Esto lo señalabas vos y lo recoge a mi ver muy bien también Miguel Espeche, el psicólogo, el psicoterapeuta con quien veníamos de conversar en nuestra primera entrevista, donde él señalaba, me parece a mí que de un modo coincidente con tu propio punto de vista, que la dificultad con la tolerancia a las diferencias pone de manifiesto la fragilidad de nuestro propio sistema político, de nuestra propia identidad cívica. Él decía que valorar un punto de vista no es lo mismo que tolerar. No se trata de tolerar, sino de valorar debidamente el pensamiento crítico y la singularidad interpretativa de los hechos, porque es un instrumento, una herramienta fundamental en la lucha contra el fanatismo, ¿no es cierto? Conciliar la pasión con la razón. Él decía que sean amigos. Y tenía mucha razón, y en eso coincide también Sebastián Blücher cuando nos habla de la necesidad de que las políticas de Estado, la iniciativa privada, no se obstruyan mutuamente, sino que se potencien y complementen en una actitud de encuentro, de comprensión recíproca sobre su valor, y rescatar esencialmente del pasado todo aquello que pueda haber de valioso en la tradición cultural argentina, como para reconocer hasta qué punto la vitalidad de nuestra cultura sigue estando de pie aún en el marco de tantas dificultades. Sí, yo coincido plenamente y además con tu lectura, ¿no?, de lo que sucedió en la primera hora de este programa, porque bueno, es una preocupación que nosotros tenemos desde el minuto cero, cuando inauguramos este ciclo, ¿no? Nosotros no quisimos hacer una tribuna de fanáticos, digamos, no queríamos plegarnos a una tendencia, en nuestra opinión, bastante nefasta de la época, esta cosa del tribalismo, esta cosa de dividir a las sociedades en porciones de acuerdo a nuestras preferencias. Nos ha quitado mucho de bueno esa forma de mirar las cosas, que no es argentino, ¿no? Está pasando en el mundo, lo dijimos también cuando lo hablamos con nuestros entrevistados. Con Miguel Espeche. Con Miguel fundamentalmente, porque, bueno, es la simplificación. Nosotros tratamos de pelearle, de pelear contra la simplificación, ¿no? Lo más sencillo es descalificar al otro, lo más sencillo. Así, la lógica de la guerra es simplísima. La lógica de la guerra es simplísima, ¿no? Sí, el que está adelante es mi enemigo. Tal cual. Uno de los grandes pensadores norteamericanos de la primera mitad del siglo pasado, que supo acercarse a la Argentina con mucha lucidez y solidaridad, que fue Frank, ¿no es cierto? Él sostenía, amigo de Victoria Ocampo, él sostenía que la guerra es un auténtico alivio para las simplificaciones. ¿Por qué? Porque la guerra permite esquematizar a los adversarios al convertirlos en enemigos, en representantes recíprocamente caracterizados como voceros del bien o del mal. Entonces uno puede matar con el alivio de estar eliminando el mal y defenderse con la convicción de representar el bien. Estamos contra esas simplificaciones, consideramos que son estériles, no solo para la convivencia, sino para el desarrollo fundamental de la personalidad. Y en ese sentido, Jorge, voy a decirte que hoy he traído a nuestra mesa un invitado de lujo, como suele decirse, que es Sigmund Freud. Sigmund Freud en su El malestar de la cultura, un texto de 1930, donde él se interroga acerca del sufrimiento humano que muchas veces impulsa
a los hombres a una confrontación en la que se busca la aniquilación de la diferencia. Solo te anticipo, antes del corte, dos palabras de él que creo que vienen muy bien. Él dice: las tres fuentes del sufrimiento humano son la supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad. Cosa que nos lleva a nosotros a recordar los tres imposibles planteados por Freud y que los vamos a explicar. Él dice que hay tres imposibles fundamentales: educar, psicoanalizarse y gobernar, entendiendo por imposible la imposibilidad de totalizar la educación, de terminar de psicoanalizarse y de terminar de gobernar efectiva y eficazmente. Todo esto es tarea inconclusa. Todo esto es tarea de progresión creciente, de búsqueda de perfeccionamiento, pero no son tres objetivos que puedan ser finalizados de una vez por todas, salvo por parte del pensamiento totalitario. Qué interesante, ¿no? Es decir, que estamos frente a una tarea que la desarrollamos, pero sabiendo que nunca la vamos a terminar. Ojalá supiéramos esto. Generalmente nos rebelamos, esto dice Freud, ¿verdad? Nos rebelamos contra lo que hay de fatalmente inconcluso en todo emprendimiento perfectible. Qué interesante, ¿no? El malestar de la cultura, Sigmund Freud, aquí, de invitado especial, en esto que hemos llamado Café La República. Si querés, Santiago, despacito, no sé si Andresito me lo permite, ponemos un tema y volvemos con todo. Volvemos con todo. Con esto. Con el maestro, sí, y con todo lo que hemos escuchado en la primera parte del programa. Me parece una buena propuesta. ¿Vamos entonces? Vamos. Primero hay que caminar, dice Andrés Calamaro. Qué oportuno el tema para seguir conversando con Santiago Kovaldov sobre el malestar de la cultura de Sigmund Freud. Qué propuesta interesante, Santiago. Magnífico. Entonces solo falta que prosigamos desarrollando esta celebración del pensamiento a través de la palabra de Freud. Y a modo de epígrafe de lo que viene, quiero darle a los lectores la posibilidad de escuchar una sentencia de Freud que dice así: muchos caminos pueden llevar a la felicidad en la medida en que es accesible al hombre, pero ninguno hay que permita alcanzarla con seguridad. Ninguno hay que permita alcanzarla con seguridad. Y yo creo que aquí tenemos algo auspicioso, Jorge, y es esta idea de que la aventura de construir los caminos satisfactorios y los resultados parcialmente satisfactorios que podemos obtener en nuestra vida no responden nunca a planteos rígidos, a certezas inamovibles, a programas que no admitan discusión, a planteos que no consideren la posibilidad de ser revisados o reconsiderados, porque de verdad el hombre siempre está cerca de lo que busca, mucho más que instalado en lo que quiere. Y esto Freud lo subraya cuando vuelve a hablarnos de la naturaleza, de nuestro cuerpo, de lo que significa la organización social de nuestra vida. En relación a la naturaleza y al cuerpo nos dice, en lo que a las dos primeras se refiere, nuestro juicio no puede vacilar mucho, pues nos vemos obligados a reconocerlas y a inclinarnos ante lo inevitable. Jamás llegaremos a dominar completamente la naturaleza. Nuestro organismo, que forma parte de ella, siempre será perecedero y limitado en su capacidad de adaptación y rendimiento. Pero esta comprobación, y fíjate qué interesante, en modo alguno es descorazonante. Por el contrario, señala la dirección a nuestra actividad. Podemos al menos superar algunos pesares, aunque no todos, otros logramos mitigarlos,
varios milenios de experiencia nos han convencido de ella. Muy distinta es nuestra actitud frente al tercer movimiento de sufrimiento, el escenario social. Nos negamos en absoluto a aceptarlo, no atinamos a comprender por qué las instituciones que nosotros mismos hemos creado no habrían de representar más bien protección y bienestar para todos. Sin embargo, si consideramos cuán pésimo resultado hemos obtenido precisamente en este sector de la prevención contra el sufrimiento, comenzamos a sospechar que también aquí podría ocultarse una porción de la indomable naturaleza, tratándose esta vez de nuestra propia constitución psíquica. Qué interesante, ¿no? Es decir, que, claro, nosotros buscamos la felicidad, o mejor dicho, él habla concretamente del dominio de la naturaleza que nunca vamos a lograr, y dice de alguna manera menos mal, ¿no? Así es, está diciendo sobre todo que la salud, el equilibrio, la madurez provienen de esta reconciliación posible de nuestra idiosincrasia o de nuestro psiquismo con la idea del límite. Claro. El límite, es decir, la posibilidad de avanzar sin llegar del todo, de progresar sin terminar de hacerlo, y como bien advertimos, él también está señalando que es propio de nuestra idiosincrasia el resistirnos a aceptar al límite, y que si nuestras instituciones no terminan de brindarnos todas las satisfacciones que queremos, eso también se debe a que tenemos dificultades, como bien señalaba en su momento Miguel Espeche, para reconciliar lo que necesitamos personalmente con lo que colectivamente es indispensable, la alteridad con la mismidad. Claro, qué interesante, ¿no? Es muy interesante, además muy vinculado a lo que veníamos hablando, porque Freud también hace referencia, por lo que vos leías, hace referencia a esa búsqueda de la perfección que, entiendo yo, lleva no a lograrla, sino lleva a los espíritus totalitarios. Es decir, otra vez, estamos ligando esto con lo primero que hablamos en la primera parte de nuestro programa, cuando decimos lo que sí podemos combatir es el fanatismo. Lo que sí podemos ponernos es un límite a nuestros propios deseos, en pos de convivir con el otro, y no plantearnos esas metas omniscientes, esas metas del todo, que han llevado nada más que a grandes tragedias en la humanidad, ¿no? En la historia de la humanidad. Creo yo, en consecuencia con lo que decís, que Freud está mostrándonos, junto con la necesidad de que así procedamos, como bien lo decís, con el hecho de que sepamos advertir las resistencias enormes que tenemos a poder aceptar esos límites. Vale decir que la lucha entre lo que Freud llama eros y tánatos, el apego a la vida, el apego a la cultura, se ve permanentemente confrontada con el impulso de lo que podríamos llamarlo pulsional, aquello que en nosotros proviene del deseo desenfrenado de ver logrado de manera absoluta las necesidades pulsionales que tenemos y que se derivan del hecho de que la cultura, como cultura, le pone un límite a la pulsión, le pone un límite a lo que mal llamado podríamos designar como instintivo. En ese sentido, nos dice Freud que la sublimación de los instintos constituye un elemento cultural sobresaliente, es decir, diríamos en un término más moderno, la sublimación de lo pulsional constituye un elemento cultural sobresaliente, pues gracias a esa sublimación, las actividades psíquicas superiores, tanto científicas como artísticas e ideológicas, pueden desempeñar un papel muy importante en la vida de los pueblos civilizados. Si cediéramos a la primera impresión, estaríamos tentados a decir
que la sublimación, es decir, la conversión de lo pulsional en normativo y en factor facilitador de la convivencia, es en principio un destino espontáneo, ¿no es cierto?, impuesto por la cultura, pero convendría reflexionar algo más al respecto. Y tiene razón Freud cuando dice que convendría reflexionar algo más, porque la verdad es que el hombre está estructurado, según su enseñanza, la enseñanza de Freud, en una lucha permanente entre cultura y pulsión, entre la cultura entendida como lucha de la especie humana por la vida, la convivencia, la supervivencia y su desarrollo, y por otro lado la pulsión que lleva a la confrontación no solo con el otro, sino la autoaniquilación en ese anhelo desenfrenado por obtenerlo todo. Claro. A ver si voy entendiendo, Santiago. Sí. Como humanos, como animales, tenemos pulsiones que como humanos hemos desarrollado sistemas para controlar, autolimitarnos, porque si no nos comeríamos entre nosotros, porque si no tendríamos, es que es así, ¿no? Nos comeríamos entre nosotros, todavía a veces nos comemos, y esto es lo que, claro, es una apelación al tema, una apelación a lo que Freud llama la cultura. Si nosotros desarrollamos la cultura para preservarnos, muchas veces flaqueamos, y estamos ahí en el límite, ¿no? Por eso me parece tan interesante y tan vinculado a lo que nos sucede hoy. Por ejemplo, me preguntaba la guerra. ¿Cuánto de la guerra tiene que ver con esto, no? Así es. Detrás de los argumentos presuntamente racionales y aún pseudoéticos con que cada uno de los contrincantes intenta presentar su propio ejercicio de la violencia como una actitud defensiva ante la dimensión demoníaca del otro, aparece esta estructura pulsional que está en todos y que lleva a hacer del hombre una auténtica, Freud la llama así, bestia salvaje que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie. Claro. Entonces, estamos señalando un fenómeno de enorme actualidad, no porque ahora tiene vigencia y antes no lo tuvo o no la tuvo, sino fundamentalmente porque no ha perdido vigencia desde que el hombre es hombre. Y estamos razonando, como bien lo señalás, estamos planteándonos un problema de estructura que tiene que ver con la posibilidad de comprender cuál es la función de la meditación de pensadores como Sigmund Freud, que nos ayudan a ganar un nivel de discernimiento muy profundo, sin abandonar lo que yo llamaría una dimensión de moderado optimismo. Moderado, claro, porque el hombre no ha nacido para realizarse de una vez por todas, salvo en la ilusión escalofriantemente autoritaria de un pensamiento que crea que ha alcanzado a través de su ideología la perfección y de este modo no tolera las diferencias. Claro. Vos sabés que me vino a la mente, hace unos días vi una serie que están dando en Netflix, una serie televisiva reciente, que es la Segunda Guerra Mundial desde el frente. Es una cosa, bueno, es una combinación, te lo cuento a vos, Santiago, de paso, es una combinación magnífica entre el documentalismo, porque es todo material documental, y la evolución asombrosa de la técnica, porque es como lo que se ve ahí, lo que se ve, que ya muchas de esas cosas las conocíamos, muchas de esas cosas, lo que se ve es imágenes actuales, parece una película hecha ayer, pero no, es la Segunda Guerra. Notable, es notable. Y me acordé Toda porque guerra es la eterna guerra. Claro, ¿y por qué me acordé? Por esto que vos decías, porque cuando terminas de verlo, no voy a decir ninguna novedad acá, cuando terminas de verlo, una de las cosas que sí sucede, que como es un material relativamente corto, son 6 capítulos, a los habituados en las series es poco, lo que te sucede es, por lo menos a mí me sucedió, te quedas pensando
esto todavía hay testimonios de gente que está viva. Es decir, esto pasó ayer a la mañana. Entonces, el nazismo, del otro lado el estalinismo, con parecidos asombrosos en esos desfiles monumentales, exaltando esto que vos traías de boca de Freud, exaltando la posibilidad de un hombre superador, de un hombre, y por lo tanto así terminó, ¿no? Con una masacre de la manera, es decir, nos matamos entre nosotros. No es tan, eso sucedió hace un rato y sigue sucediendo. Mira, es tan importante que lo recordemos, porque nosotros no extraemos nuestra expectativa de progreso de la ilusión de dejar atrás de modo definitivo la barbarie, sino de la convicción de que la barbarie debe ser eternamente combatida, porque es eternamente protagonista de la historia también. Dice Freud, Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. ¿Quién se atrevería a refutar este refrán después de todas las experiencias de la vida y de la historia? Está dialogando con vos, Jorge. Está dialogando con vos. En condiciones que le sean favorables, prosigue diciéndonos, cuando desaparecen las fuerzas psíquicas antagónicas que por lo general la inhiben, también puede manifestarse espontáneamente, desenmascarando al hombre como una bestia salvaje que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie. Quien recuerde los horrores de las grandes migraciones, de las irrupciones de los hunos, de los mogoles bajo Gengis Khan y Tamerlán, de la conquista de Jerusalén por los píos cruzados y aún las crueldades de la última guerra mundial, se refiere a la primera, tendrá que inclinarse humildemente ante la realidad de esa concepción. Y esto que tanto vos planteás como él nos recuerda de su formidable texto sobre el malestar de la cultura, de ninguna manera alienta la desesperanza o el pesimismo, sino la necesidad de comprender con lucidez que hemos nacido para combatir desde Eros a Tánatos, desde la vitalidad, desde el amor, a la voluntad de destrucción y muerte. Pero esa lucha posiblemente no tenga fin mientras el hombre se empeñe en ser mejor. Claro. Me parece una gran enseñanza, porque además, si nosotros conocemos que esta es nuestra naturaleza, tenemos más posibilidades de generarnos las herramientas culturales para protegernos y proteger, que es un poco el basamento de la ley, es un poco el basamento de las constituciones, de los poderes repartidos, de no dejar que una sola fuerza disponga de todo el poder. Si se desprenden tareas prácticas, tareas para el hogar, diríamos, ¿no? De lo que está señalando Sigmund Freud, ¿no? Vos mismo recordabas en el editorial una frase de Manuel Carré que decía, lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la certeza. En el editorial que vos hoy nos presentabas, esta idea de la certeza queda homologada al fanatismo, a la intransigencia, al desprecio por una alteridad que no cabe por entero en nuestro ideal de identidad personal ni colectiva. En consecuencia, lo que Freud nos está proponiendo cuando nos habla del malestar en la cultura es entender que ese malestar proviene, como también recordabas hace un minuto, del límite que la civilización se empeña en ponerle a la barbarie, entendida esta como anhelo de reducir la realidad a los parámetros del propio deseo incontenible. Claro. Es decir que, lo siento casi como una tentación, ¿sabes? ¿En qué sentido? Bueno, que quizás debamos discutirlo para asimilarlo definitivamente. Lo que nos va a atentar siempre va a ser la posibilidad de dominación y de pensamiento por sobre el otro. Para no hacerlo, tenemos que reprimirlos.
Para no hacerlo tenemos que decir, mira, no, así no, porque atentamos contra nuestra propia subsistencia. En esa misma serie documental, Santiago, la Segunda Guerra desde el frente, bueno, lo que te voy a contar no es novedoso, pero un hombre, un excombatiente dice, bueno, nunca pensé, pero es muy placentero matar a otro hombre cuando se está en guerra. Y vos te quedás y decís, no puede ser que esto suceda. Así como hay otros que tienen bueno, que hoy también se cuentan este tipo de cosas, combatientes, guerreros, que tuvieron un gesto humano, que es dejar escapar a un prisionero. Y eso es lo más importante que hizo en su vida, esa persona. Me estoy hablando de un... Qué conmovedor, sí. Qué conmovedor. Claro, qué terror lo primero que recordás, y qué conmovedor y verdaderamente hermoso lo segundo que contás, porque me trae a la memoria a mi vez algo que puedo compartir con los oyentes y contigo, que es muy, muy interesante. Yo tuve una alumna hace mucho tiempo, una señora mayor de origen alemán, que cierta vez me obsequió una carta que ella, siendo muy jovencita, recibió de un tío suyo desde el frente de la Primera Guerra Mundial. Esa persona combatía del lado alemán contra los que esta persona llamaba los Johnnies, o sea, los ingleses. Combatía contra los ingleses. Y en la carta, ¿qué le cuenta a su sobrina? Les cuenta que llegada la Navidad, ambos combatientes, ambos ejércitos, ambos integrantes de una y otra fuerza, se encuentran a mitad de camino entre una trinchera y otra para compartir su sidra, sus chocolates, sus bebidas, para celebrar la Navidad y la llegada de ese día tan fundamental del espíritu cristiano. Comparten, se abrazan, se reconocen recíprocamente como semejantes, y luego de la medianoche, cada uno de los ejércitos se retira hacia su propia trinchera para reiniciar el combate a muerte entre unos y otros. Qué impresionante lo que contás, es impresionante, ¿no? Es muy impresionante. Esa carta la guardo, está escrita en alemán, ella me la tradujo perfectamente, pero la guardo como algo que resume, en el orden de lo que estamos conversando, el enigma fundamental de la idiosincrasia humana. Queremos convivir, no podemos terminar de aprenderlos, y no nos resignamos a no dejar de aprenderlos. Claro. Bueno, se me ocurren muchas cosas, se me ocurre también que para poder soportar al otro, yo siempre uso esto, quizás es un poco fuerte, pero yo creo que lo soportamos muchas veces. Nos tenemos que soportar. Entonces, bueno, es así, por supuesto no estoy hablando ni de mis amigos, ni de mi familia que adoro, ni de tantos lazos entrañables que cualquiera de nosotros construye. De la convivencia social, claro, de la sociabilidad, y eso que solemos caracterizar con la palabra, al decir, mejor dicho, al hablar de una cortesía indispensable. Claro, en el marco de la legalidad, en el marco de la ley. Claro. Es decir, la ley está establecida para que podamos convivir, no necesariamente para que nos amemos, pero sí para que convivamos. Y hay mucho más para decir, no sé si habrá que hacer una pausita ahora. Sí, vamos a escuchar un tema, son las 13:45, si yo tengo bien el reloj. Escuchamos una tanda y volvemos con Santiago Kovandrov hasta el final, porque hoy no hay pase con Graciela Fernández Mejide, porque está de vacaciones, cerrado por vacaciones, así que nosotros seguimos hasta las 13, hasta las 14 horas. Bueno, y acá estamos, Santiago, transcurriendo faltan 10 minutos, los últimos 10 minutos de nuestro programa. Estamos hablando de Sigmund Freud, del malestar de la cultura. Nos fuimos, como siempre nos vamos, hacia otros horizontes, tratamos de unir el todo con el todo porque creemos que realmente las cosas están unidas, ¿no? Hay un parentesco fundamental entre cada cosa y las demás,
Y lo decía Claro. de un modo memorable alguien que escribió hace nada más que 2700 años. Mm, Hay un fragmento de Heráclito de Éfeso que dice: sí. si los dioses no están también en la cocina, no están en ningún lado. Qué impresionante, ¿no? Si los Qué dioses no extraordinario. están también en la cocina, no están en ningún lado. Vale decir, en lo particular encontraremos siempre lo general aparecerá siempre brillando y resplandeciendo más allá de lo particular también, pero en un parentesco constante del que nos hablaron Spinoza, Leibniz y todos los grandes pensadores, entre ellos nuestro Sigmund Freud, ¿no? A quien hoy Claro. estamos evocando a través de este encuentro con el malestar en la cultura. Y aquí entonces, si te parece bien, le cedemos nuevamente la palabra al maestro. Claro. La existencia de tales tendencias agresivas que podemos percibir en nosotros mismos y cuya existencia suponemos con toda razón en el prójimo, es el factor que perturba nuestra relación con los semejantes, imponiendo a la cultura tal despliegue de preceptos. Debido a esta primordial hostilidad entre los hombres, la sociedad civilizada se ve constantemente al borde de la desintegración. El interés que ofrece la comunidad de trabajo no bastaría para mantener su cohesión, pues las pasiones pulsionales son más poderosas que los intereses racionales. La cultura se ve obligada a realizar múltiples esfuerzos para poner barreras a las tendencias agresivas del hombre, para dominar sus manifestaciones mediante formaciones reactivas psíquicas. Sigmund Freud, El malestar en la cultura, escrito hace ya casi 100 años. Sí, muy, muy impresionante. Muy impresionante, y yo diría que imprescindible de transitar en estos tiempos que, volviendo al comienzo de nuestra conversación, Santiago, hemos establecido una especie de tratamiento de guerra de palabras, ¿no? De guerra, además de la guerra real que existe. Nosotros le hemos dado, a través de la sociedad, de las redes, le hemos dado nuestro propio espacio a la guerra de palabras, donde todo es más complicado, porque todo es limitado, es decir, se limita a un dedito para arriba o un dedito para abajo, cuando no a una horca o a una cosa más espantosa. Es decir, que cuando nosotros traemos estos temas como el malestar de la cultura, en la cultura de Freud, lo que estamos tratando es de sentirnos reflejados en esos textos, tratar de encontrar qué parte nuestra está ahí, ¿no? Y de no dejar de aprender que ni el mayor de los cuidados, ni la mayor de las sutilezas, ni la mayor de las flexibilidades espirituales para absorber la palabra novedosa que provenga de un pensador, bastan para no advertir, para no dejar de advertir que el hombre está en guerra consigo mismo y que la pacificación de su espíritu proviene primordialmente del reconocimiento crítico que sepa hacer constantemente de sus prejuicios. En este planteo, justamente, que Freud nos está haciendo, encontramos un parentesco interesante entre lo que él nos propone y lo que conversábamos con el psicólogo y psicoterapeuta Miguel Espeche, cuando hablábamos de la relación entre razón y pasión. Freud, recordarás lo que recién leía, Freud nos decía que las pasiones pulsionales, o sea, las pasiones propiamente dichas, son más poderosas que los intereses racionales, son más poderosas. Es decir, que el hombre no ha doblegado ni subordinado a la obediencia racional todo aquello que en él
es pasional. No hay tal Claro. vez de esto una prueba más rotunda que la tragedia griega de Esquilo a Eurípides pasando Claro. por Sófocles, o de la tragedia shakespeariana, o de la tragedia en nuestro tiempo con las novelas de Kafka o el teatro de Beckett. Pero también nos decía Miguel Espeche que la pasión y la razón deberían amigarse. Y ahora entendemos, a la luz de Freud, quizá bien qué quiso decir él. Amigarse no podrían en el sentido de reconocerse una en la otra porque son antitéticas, pero sí podrían reconocerse recíprocamente como fuerzas igualmente existentes y protagónicas en nuestra estructura espiritual. Y el reconocimiento de una por parte de la otra permite entender que la razón, entendida ahora como la verdad o la certeza, no puede estar del lado de una sola y es peligroso que lo esté. Claro. Es muy interesante, muy actual. Me parece que nosotros ahí tenemos un gran trabajo. Yo creo que nosotros a veces tampoco valoramos suficientemente lo que hemos evolucionado. Hay pequeños pasos que uno da, que la civilización ha dado hacia adelante, Sí. pero siempre estamos sujetos a que nuestra naturaleza nos traicione de alguna manera, ¿no? Nunca podemos Ni bajar más, la guardia. No eso, podemos bajar sí, la sí. guardia. Decía Cortázar en un relato hermoso que siempre recuerdo, hay que vivir combatiéndose. Hay que vivir combatiéndose. Ya que, como también señala Freud, al hombre no le resulta fácil renunciar a la satisfacción de estas tendencias agresivas que hay en él. Y puede, en consecuencia, moderarlas, puede de algún modo empeñarse en acotarlas, pero jamás las suprimirá. Y cuando crea haberlas suprimido, es cuanto más indefenso e indemne se encontrará ante su propia agresividad. El otro elemento que Freud va a señalar en este texto formidable es que cuando las pulsiones se liberan de su contención cultural y se transforman en ideología, dan lugar a los proyectos genocidas más profundos, más hondos y catastróficos que el hombre debe enfrentar. Porque entonces se mata en nombre de la presunción de la propia superioridad y del propio deseo de identidad como la única forma de configurar un semblante humano para nuestra especie. Claro, por eso nosotros siempre insistimos en que la democracia, que es el sistema el mejor sistema posible, una de las cosas que nos permite es que a través de la ley no matarnos. Parece una generalización, no matarnos. Establecemos reglas, jugamos hasta acá. Bueno, eso es una traducción bastante vulgar de la democracia. No, pero muy certera en la medida en que advierte sobre la convicción de que el mejor régimen es el que vive empeñándose en ser el mejor y no en presumir que ya lo es. Termina Freud y con él terminamos esta audición de hoy diciéndonos: a mi juicio el destino de la especie humana será decidido por las circunstancias de sí y hasta qué punto el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del impulso de agresión y autodestrucción. En este sentido, la época actual quizá merezca nuestro particular interés. Nuestros contemporáneos han llegado al extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre. Bien lo saben, y de ahí buena parte de su presente agitación, de su infelicidad y de su angustia. Solo nos queda esperar que la otra de ambas potencias celestiales, el eterno Eros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal adversario, Tánatos. Mas ¿quién podría augurar el desenlace final? Extraordinario.
final. Santiago, nos despedimos nosotros porque ya terminó nuestro tiempo y nos encontramos como siempre el domingo que viene para hacer esto que hemos llamado... Jorge. Sí. Gracias a todos, a Fernando, a Andresito, a nuestra productora y a nuestra españolísima. Un gran abrazo, Santiago. Hasta el domingo que viene. Un gran abrazo. Adiós.